¿En Alemania la gente ya cree que la AfD podría llegar a controlar el país? ¿Cree eso o solo son figuras en el mismo juego? Exactamente, son otras figuras en el mismo juego, porque ya vimos a la AfD, o sea, la AfD está a favor del servicio militar obligatorio, entonces ellos también están involucrados en los beneficios para la industria armamentista. También quieren mantener a Alemania en la OTAN, ellos también consideran que la OTAN es una alianza defensiva, la OTAN es una alianza de ataque y no una alianza defensiva. Pero eso nos distrae a todos en el sentido de que culpa a los migrantes y no nos dice la verdad sobre los verdaderos titiriteros detrás de todo esto. Lo interesante es que en este momento la AfD también está siendo fuertemente apoyada por el gobierno estadounidense. La señora Storch está en Washington con una delegación de la AfD invitada por el equipo de J.D. Vance para ventilar ahí las preocupaciones sobre la democracia alemana que está en peligro. O sea, no puede ser más absurdo. Pero eso es lo mismo que hemos visto en Argentina, lo que hemos visto en Estados Unidos. Aquí ahora se está promoviendo a la AfD. Estoy bastante seguro de que después del gobierno de Merz, en algún momento vendrá un gobierno de Weide. También lo creo. Hace unas semanas estuvo Beatriz von Storch en el canal y de hecho creo que a Alemania le irá mucho mejor en términos de seguridad y economía con una coalición de la AfD y la Unión Demócrata Cristiana. Al menos esa es mi predicción. No, que vaya a ir mejor, eso no lo creo en absoluto. Se mantendrán las mismas estructuras que existen ahora. Se seguirá beneficiando a las grandes empresas de armamento. La industria de armas está en la cima en este momento. Y por supuesto, también se seguirá estableciendo la dictadura digital. Y eso es lo más importante en este momento, el establecimiento de la dictadura digital, contra la cual la AfD tampoco dice nunca una palabra. Es interesante que ningún político ni la AfD hable de esto, aunque es el tema más importante ahora. De hecho, le pregunté sobre eso a Beatriz von Storch y salió con un galimatías. O básicamente la AfD no puede decir nada en contra. Es una acción orquestada por al menos 130 países allá afuera. La AfD es solo una pequeña parte y debe seguir la política que otros deciden por nosotros. Sí, exacto. En Francia, señor Wolf, las calles arden de nuevo, mientras en Alemania la gente sigue tranquila pese a la presión. A veces desea un poco más de Francia en Alemania. Bueno, tampoco sirve de mucho en Francia. Allá la gente expresa su protesta de manera un poco más drástica en las calles, pero el efecto no es realmente grande. O sea, todavía siguen siendo gobernados por el señor Macron. En el fondo también allá están las grandes empresas, las que realmente mandan. El viejo dicho de Vladimir Lenin sigue siendo válido hoy. O sea, si en Alemania ocurre una revolución en una estación de tren, el alemán primero va a comprar su boleto de andén. Eso lamentablemente no ha cambiado en los últimos 100 años. Ahora Francia está al borde del abismo económica y políticamente. Iría tan lejos como para decir que si el país colapsa, de alguna manera Europa también se vendrá abajo. No solo colapsará Alemania, sino que toda la economía mundial ya enfrenta y enfrentará grandes dificultades y esperamos un nuevo sistema monetario y en mi opinión este nuevo sistema monetario se implementará a nivel mundial. Ningún país se adelantará, pues ya se hicieron todas las pruebas. La última gran prueba en Nigeria salió completamente mal y por eso van a orquestar algo que sucederá a nivel mundial. Porque no debemos olvidar, o sea, siempre hablamos de los diferentes países, pero tenemos un poder que es mucho, mucho más grande y mucho más fuerte que los propios gobiernos. Ese es el complejo digital financiero detrás de todo. Esas son personas como Peter Thiel, como Mark Zuckerberg, como Bill Gates. Ellos deciden hacia dónde va el mundo y lo acuerdan entre ellos. Y hacen que el gobierno baile a su ritmo. Señor Wolf, mi lema es: el mundo y el futuro se verán bien, pero solo los paranoicos sobreviven. Debo confesar que en las últimas semanas o meses me he vuelto más paranoico, porque han sucedido cosas muy extrañas. Si revisamos el atentado contra Charlie Kirk, yo no conocía a ese tipo hasta hace una semana y tuve que investigar sobre él. Eso básicamente es como si un izquierdista fuera a un bastión de la AfD en Sajonia. Va a la cantina de siempre para discutir con la gente local. Para mí eso es enfrentar la posición opuesta y de cierta forma es el núcleo de la democracia. Ahora lo mataron.
De pronto, Donald Trump y Netanyahu se expresan casi simultáneamente en una especie de veneración heroica. Publicaron tweets sobre lo grandioso que fue este hombre. Para mí eso parece orquestado. ¿Qué pensó usted al respecto? Sí, es muy similar, parece orquestado y siempre hay que preguntar, ¿quién se beneficia? ¿Quién se beneficia y quién tenía problemas antes? Bueno, primero hay que decir que Donald Trump y la administración de Trump han estado en grandes problemas desde hace algunas semanas. O sea, rompieron todas y cada una de sus promesas de campaña. Ni se han terminado las guerras, ni se ha detenido la explosión de gastos del Estado. El nivel de vida de los estadounidenses, especialmente del tercio más bajo, está disminuyendo. Y ahí es donde el movimiento Make America Great Again ha reclutado a su gente, así que tienen grandes problemas. Y especialmente las cifras de desempleo que se publicaron hace 10 u 8 días son una catástrofe absoluta. Muestran que el mercado laboral bajo Trump se desarrolló mucho peor que bajo Joe Biden. Entonces, si en este momento ocurre un atentado así, y ese atentado hace que el movimiento Make America Great Again de repente resurja porque tienen un enemigo en común, eso, por supuesto, es algo muy interesante. Lo que también es interesante es que en los últimos días Trump ha hecho algunas críticas a Israel por el ataque a Qatar. Qatar es aliado de Estados Unidos. Y hay que decir que eso también podría haber sido una advertencia que uno de sus aliados más importantes de repente cae muerto en el escenario porque fue víctima de un atentado. Eso también pudo ser advertencia por la postura hacia Israel. Es posible, pero no lo puedo probar. Pero si uno junta las piezas del rompecabezas, entonces sí se forma una imagen muy clara. Al final también leí muchas de esas afirmaciones en línea. Muchas personas en Estados Unidos también creen en estas teorías. Tucker Carlson, Joe Rogan y Piers Morgan son muy reconocidos. Así es la situación. Círculos de izquierda se burlaron de la muerte de Charlie Kirk, mientras los de derecha quizás solo expresaron duelo o un descansa en paz. Eso me pareció así, definitivamente. Definitivamente no dejaron el país en ruinas, como siempre nos han contado los de izquierda de alguna manera. ¿No cree, señor Wolf, que el peligro real viene de una izquierda intolerante que se burla de quienes piensan distinto y no de la derecha? No, eso es simplemente esta lucha entre izquierda y derecha que se está escenificando. Si la izquierda no fuera tan sarcástica, la derecha quizá haría videos así con inteligencia artificial y los subiría a Internet. Así también se apoyaría a quienes viven de que la derecha y la izquierda siempre estén en conflicto. O sea, hay que decirlo claramente, solo para dejarlo bien claro. Si alguien es asesinado en el escenario, es una tragedia absoluta. Si además es un padre de familia joven, es un crimen horrible. Y quien se burla de eso o lo ridiculiza, simplemente es humanamente insoportable. Pero precisamente esa insoportabilidad humana es la que se está aprovechando en este momento. También conozco a muchos de izquierda que no recurren a la burla o sarcasmo y ven esto como algo muy terrible. Ellos siguen con su postura de izquierda, por eso creo que debemos dejar de pensar en categorías de izquierda y derecha y empezar a pensar por fin en categorías de razón y lógica. Así que eso realmente ya sería necesario, porque llevamos todo un siglo perdiéndonos por estar siempre en esa lucha de derecha contra izquierda. ¿Qué le da esperanza, señor Wolf, que en el futuro realmente habrá menos polarización? No, en el futuro seguramente no habrá menos polarización, de hecho creo que incluso se va a intensificar aún más. Me temo que estamos ante una fase de guerras civiles. Es posible que también haya otras guerras más grandes. Lo que me da un poco de esperanza para el futuro en realidad es un fenómeno muy negativo, y es que el nivel de vida de las personas va a bajar drásticamente en el futuro cercano. Ahora estamos viendo los primeros impactos en el mercado laboral debido a la inteligencia artificial, y estos van a alcanzar proporciones inimaginables. En los próximos 2, 3, 4, 5 años vamos a experimentar impactos inimaginables en el mercado laboral internacional, y estos impactos van a provocar que el nivel de vida de las personas en los 5 continentes se reduzca drásticamente. Solo hay que recordar el dicho alemán, la necesidad agudiza el ingenio. Es en la necesidad cuando surgen los grandes inventos. Y en la necesidad la gente va a mirar a su alrededor y va a hacerse preguntas que antes no se había hecho. Entonces, tal vez se acerquen a quienes antes no y busquen soluciones en las que antes no confiaban. Hace un momento mencionó el complejo financiero digital. La introducción del euro digital está cada vez más cerca. En el debate público casi no se habla de esto. ¿Por qué cree que hay silencio?
Eso es muy claro porque simplemente se está ocultando el tema ya que ahora hay demasiadas críticas al respecto. En la campaña electoral estadounidense, el dinero digital de bancos centrales fue tema de campaña. Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que el dinero digital de los bancos centrales no llegue a Estados Unidos. Ahora lo introduce por la puerta trasera usando stablecoins con las que él gana mucho dinero. Y aquí también se está haciendo así, se está introduciendo por la puerta trasera. La llegada del euro digital a la vida diaria no ocurrirá en octubre. Supongo que primero veremos la introducción de la moneda digital de Banco Central mayorista. Es decir, el euro digital que solo se negociará entre el Banco Central y las grandes instituciones financieras, que de esta manera se organizará primero la entrada, pero lo que sigue aún está por verse. Bueno, todavía temo que ocurra un evento mayor, posiblemente una gran operación de falsa bandera, para que la gente sea presionada tan fuertemente que termine aceptando este nuevo dinero. Ahora acaba de hablar de millones de desempleados muy pronto en Alemania. 3, 4, 5 años. Nadie puede predecirlo exactamente. Si no cree que el gobierno tomará medidas en contra de eso, no puede hacer nada al respecto, no hay ninguna salida en absoluto. Entonces, si los robots humanoides se hacen cargo aquí de todo el trabajo artesanal, si la inteligencia artificial se encarga de la administración, entonces ya no habrá más empleos y tampoco se crearán nuevos empleos. No es que de pronto el 95% de la población viva como diseñadores web. En este momento también hay enormes caídas, especialmente entre los programadores hay enormes caídas, así que ahí no hay solución. Todos los políticos en el poder ahora temen mucho cuando se habla de este tema, porque su trabajo es engañar y no prepararlos para el futuro. Algún día harán lo siguiente. Oh Dios, ¿qué pasó ahora? Ya nos cayó encima. Ese comportamiento es típico de los políticos desde hace siglos. Solo recuerdo la gran crisis económica de 1929 causada por la Fed en Estados Unidos, donde los políticos de entonces hicieron esto. Oh Dios, el Viernes Negro, ahora nos tocó a nosotros. Como si de repente hubiera habido un ataque desde el espacio a la Tierra que hizo colapsar todos los precios de las acciones. Hace poco, señor Wolf, tuve una conversación privada con un político, cuyo nombre no voy a mencionar ahora, y él dijo una frase que realmente me hizo reflexionar durante mucho tiempo. La izquierda es la nueva ecologista. Y muy pronto se empezará a trabajar con narrativas que son muy de izquierda, para que la izquierda también pueda ser impulsada como los nuevos ecologistas. Ahí se me viene de inmediato a la mente el término ingreso básico universal, que es una narrativa muy de izquierda. ¿De verdad cree que eso también se está preparando de alguna manera en los cuartos traseros? Sí, el ingreso básico universal, en mi opinión, se está preparando con seguridad actualmente. Porque, por supuesto, hay que ver que cuando se introduzca la moneda digital de Banco Central después de las experiencias de las pruebas fallidas, hay que presentar esta moneda digital de Banco Central a la gente de alguna manera como un beneficio. ¿Y cómo se podría hacer mejor que tomando a los millones de desempleados y diciendo, mira, pon atención, no solo les vamos a dar el subsidio ciudadano, no solo les vamos a dar un poco de dinero, sino que les vamos a dar un ingreso básico universal? Estoy completamente seguro de que muchos de los desempleados saltarán de alegría y lo aceptarán con mucho gusto. Y que en este proceso también se cambien todos los pagos estatales, como por ejemplo las pensiones, a moneda digital de Banco Central. ¿Así habrían captado a la población por ahora? Por supuesto, pronto quedaría claro que las monedas digital de Banco Central en realidad no funcionan. Porque el dinero nunca ha funcionado así, el dinero se desarrolló históricamente a partir del trueque y luego evolucionó hasta el dinero que tenemos hoy en día. Nunca ha funcionado como dinero, algo que se da a las personas desde arriba sin contraprestación. La explicación es muy interesante. Si ahora la izquierda se vuelve sumisa a los intereses transatlánticos y empieza a comportarse como los nuevos verdes, bueno, me parece muy interesante esa teoría, porque al final de cuentas es la misma narrativa que usan Reichenick y Baerbock. ¿A quién se puede elegir afuera? Porque cualquiera que tenga, aunque sea un poco de carácter, al menos en el programa del partido, se vuelve muy blando en cuanto llega al poder. Sí, es muy importante liberarse de la idea de que se puede cambiar algo con las elecciones. Debo recordar a Tucholsky, quien dijo que si las elecciones cambiaran algo, las prohibirían. Eso sigue siendo igual de cierto hoy. En este momento todos están buscando nuevos salvadores y a esos salvadores los ubican en algún partido. En Alemania muchos ahora apoyan a la AfD y esperan de la señora Weidel, el señor Krupala y la señora Storch un país mejor. Eso no va a suceder. Simplemente porque estas personas siguen aferradas al viejo sistema y ese viejo sistema está condenado al fracaso.
Debemos encargarnos del nuevo sistema, nadie más lo hará. Nosotros mismos tenemos que confiar en nuestra propia fuerza. Trump pide a países de la OTAN que no compren petróleo ruso. Europa transfirió casi 20.000 millones a Rusia en 2024. ¿No es la mayor hipocresía? Sí, es muy hipócrita. Rusia ahora vende petróleo a China. Y China lo lleva por el Cabo de Buena Esperanza, a través de un puerto en el Congo hasta algún lugar de Europa. Y ahí se sigue utilizando. Pero esas son las mentiras que vivimos en la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se miente abiertamente. Todos los poderosos del mundo se apoyan entre sí. Da igual si eres jefe de gobierno en un país de BRICS, o jefe de gobierno en Estados Unidos o en uno de los países de la Unión Europea, todos se ayudan entre ellos. Y ellos tienen las grandes organizaciones que trabajan para todos ellos, y una de las organizaciones más importantes fue fundada antes de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1930. Esa es el Banco de Pagos Internacionales. Todos los que creen que el mundo está dividido en diferentes bandos deberían echarle un vistazo. En el Banco de Pagos Internacionales, en la junta directiva, están los bancos centrales de Estados Unidos, pero también está el Banco de los Chinos, también está el Banco Central de Rusia. Ahí todos se sientan juntos en una mesa, toman sus decisiones y deciden que la moneda digital de Banco Central, llegará pronto. ¿Cree que la guerra entre Ucrania y Rusia llegará a otro nivel o incluso escalará más? El fin de semana hubo drones en Polonia. ¿Cree que aumentará la escalada? Pues no sé si eso vaya a suceder. Pues los políticos intentan de todo, hacen todo lo posible para que este conflicto siga escalando. Pues esos drones, no sé si Rusia realmente los haya derribado, pero solo la cobertura mediática sobre eso. Y también fue interesante el segundo informe que decía que un dron había volado sobre un edificio gubernamental en Varsovia. Sin embargo, ese dron fue controlado por algunos particulares, pero luego se informó de inmediato que esas personas, por supuesto, venían de Bielorrusia, es decir, de un país aliado de los rusos. O sea, están usando todas las posibilidades solo para poner a la gente en contra de Rusia. Por supuesto, también puede ser que Rusia esté jugando bien este juego. A Putin también le conviene tener un enemigo externo que lo presione, ya que en Rusia la vida tampoco es precisamente no todo lo que brilla es oro allá. La inflación en Rusia sigue creciendo, hay graves problemas económicos y un enemigo externo resulta conveniente. Sobre la ciudad de Gaza, señor Wolf, hoy avanzan más tanques. La magnitud es casi inimaginable. Científicos judíos hablan en un informe de 680.000 muertos, que al final de alguna manera se contabilizan. Al mismo tiempo, políticos occidentales dicen, háganlo rápido, termínenlo. ¿En qué mundo vivimos? Sí, eso es absolutamente horrible. Es uno de los peores crímenes de los últimos 100 años que ocurre ahí. Y todo el mundo está mirando eso con los ojos bien abiertos. Algunos apoyan este crimen, como el gobierno estadounidense, al igual que nuestro gobierno, apoyan este crimen. También hay grandes empresas, sobre todo del sector digital financiero. La empresa Palantir, que fundó su sucursal en Tel Aviv en el año 2015, aprovechó el 7 de octubre para celebrar su reunión de junta directiva en Tel Aviv en enero de 2024 y firmar un contrato con las Fuerzas de Defensa de Israel, es decir, con el señor Israel Katz, el ministro de Defensa de los israelíes. Palantir elige los objetivos de guerra, por lo que es responsable de la masacre y el derramamiento de sangre ahí. Entonces, eso es absolutamente horrible. Y lo que es aún peor es la indignación, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas, que ahora se muestra moralmente escandalizada. Llama a todo esto un genocidio, pero no hace nada al respecto y por lo tanto se vuelve prácticamente cómplice. Hoy vimos a Friedrich Merz en Alemania dar un discurso contra el antisemitismo con lágrimas en los ojos. ¿No es eso pura esquizofrenia? Política simbólica por un lado y una política real, mortal por el otro. Sí, ahí se nota qué tipo de persona es el señor Merz. O sea, pararse ahora frente al público en la inauguración de una sinagoga y derramar lágrimas por las atrocidades que se cometieron en Alemania hace unos 100 años, y no decir ni una sola palabra sobre el hecho de que, al mismo tiempo, personas a las que él mismo apoya están cometiendo un crimen igual de grande. Eso demuestra qué clase de figura moral es esa persona. Netanyahu dijo hace unas semanas que él mismo está en una misión religiosa misionera para establecer un gran Israel. ¿Qué pasa por su mente cuando escucha una retórica así?
Sí, eso me recuerda a Joseph Goebbels y sus secuaces. Es exactamente igual. Es realmente terrible y espantoso. Y sé perfectamente que con esas palabras me estoy metiendo en problemas. Como alemán, no se puede decir eso. Aquí está el fenómeno de la culpa colectiva. Así que yo creo que todo eso es una gran tontería, una gran estupidez, porque yo no participé en eso. La gente que vive aquí hoy no participó en eso. Posiblemente los abuelos. Ninguno de nosotros es responsable de lo que nuestros abuelos hayan hecho alguna vez. Nosotros mismos tenemos una responsabilidad y nuestra responsabilidad consiste en denunciar los peores crímenes de la humanidad en nuestro tiempo. Y ese es uno de los peores crímenes que se están cometiendo actualmente. Me parece muy bien, me parece muy fuerte. En Estados Unidos también hay voces destacadas que ahora se alzan contra Israel de forma muy diferenciada. Tucker Carlson, Joe Rogan, Piers Morgan y muchos otros dicen que no pueden tomarnos como rehenes así. El país debería concentrarse primero en los estadounidenses y no estar despilfarrando todo el dinero en Israel o participando en un genocidio así. Especialmente peligrosa es la estrategia que está tomando la otra parte. Por ejemplo, que ahora Charlie Kirk haya sido asesinado en una universidad está siendo aprovechado en Estados Unidos para poner a las universidades en la mira. Y sabemos por el pasado que cuando han ocurrido grandes guerras, siempre han sido los estudiantes quienes primero salieron a las calles y protestaron contra las guerras. En Estados Unidos también hay una gran ola. Yo viví personalmente la última. En los años 70, cuando se protestaba contra la guerra de Vietnam y los estudiantes participaron activamente para que terminara. En este momento se está formando un movimiento así, y debo decir que, lamentablemente, este atentado contra Charlie Kirk está siendo fuertemente utilizado en este momento por los poderosos en Estados Unidos para iniciar una cruzada contra las universidades y así silenciar esas voces. Estoy de acuerdo con usted, señor Wolf. ¿Le parece extraño que la juventud en Alemania esté apenas politizada? Eso se debe al desarrollo de los últimos 30 o 40 años. Lo noté en mis hijos, donde la clase de historia en la escuela casi no tenía importancia, donde entonces casi ya no se hablaba de eso. Ellos, la verdad, casi no sabían qué significaba el término recomendación diaria admitida. Hace 2 años se hizo una encuesta en el QDAM en Berlín a jóvenes de 14 a 19 años sobre el significado de las letras recomendación diaria admitida. Creo que entre el 60% y 80% de los jóvenes ya no lo sabían. Así que esta falta de sentido histórico es muy importante porque hoy en día la gente solo vive en el momento. Que uno está tan inundado de información que ya no puede clasificarla y que ya ni siquiera se tiene tiempo para ocuparse de la historia. Eso, por supuesto, es un fenómeno sumamente peligroso.